El río Colorado nace en las montañas de Estados Unidos y recorre más de 2.300 kilómetros a lo largo de su curso completo, atravesando 9 estados distintos repartidos entre ambos países, 7 del lado estadounidense y 2 del lado mexicano, antes de llegar, en teoría y según su curso geográfico original trazado durante milenios enteros, hasta el Golfo de California, en pleno territorio mexicano. Durante décadas enteras, esa llegada final al mar fue, en la práctica cotidiana de cualquier persona que viviera cerca del delta, poco más que un recuerdo geográfico confinado a los libros de texto y a los mapas históricos, algo que la mayoría de la gente que habita hoy cerca del delta jamás llegó a presenciar con sus propios ojos, ni siquiera una sola vez en toda su vida. Represas construidas a lo largo de todo el siglo XX en distintos puntos de su curso, tratados internacionales que repartieron minuciosamente cada gota de agua disponible entre agricultores de ambos lados de la frontera, y una última compuerta en la propia presa Morelos, ya del lado mexicano, terminaron secando por completo el último tramo del río, dejando a su delta convertido en un desierto polvoriento y prácticamente inhóspito a apenas 112 kilómetros del propio mar que originalmente alimentaba sin ninguna interrupción. En la primavera de 2014, después de décadas enteras de que esa agua nunca llegara a completar su recorrido natural hasta el final, un grupo binacional de científicos e ingenieros de ambos países abrió deliberadamente las compuertas de esa misma represa, dejando correr el agua libremente durante 8 semanas seguidas, en un experimento sin precedentes en toda la historia de la relación hídrica entre ambos países vecinos. Lo que encontraron después, y lo que todavía siguen encontrando hoy en día con cada nueva temporada de monitoreo, cambió por completo la forma en que Estados Unidos y México entienden la restauración de un río compartido entre dos naciones con intereses muchas veces enfrentados entre sí. Para entender esta historia hace falta primero entender qué le pasó exactamente al río Colorado a lo largo de todo el siglo XX, un proceso de transformación tan gradual y tan sostenido en el tiempo que la mayoría de la gente que vive hoy cerca del delta jamás llegó a conocer el río tal como era antes de que empezara toda esta cadena de intervenciones humanas sucesivas. Históricamente, el río Colorado fluía con una fuerza y una regularidad verdaderamente notables a través de todo su delta, inundando periódicamente extensas áreas de vegetación vieja y ya establecida, lo que a su vez le daba espacio libre a plantas nativas como los álamos y los sauces para germinar y crecer desde cero cada cierto tiempo, en un ciclo natural de renovación constante que se sostuvo durante milenios enteros antes de la llegada de cualquier infraestructura hidráulica moderna a la región. Pero a lo largo del siglo XX, la construcción sucesiva de represas en distintos puntos del curso completo del río, sumada a una serie de acuerdos binacionales entre Estados Unidos y México, diseñados para repartir minuciosamente el agua disponible entre ambos países, además del crecimiento poblacional sostenido de toda la región fronteriza y el impacto cada vez más severo de sequías prolongadas. Transformaron por completo ese delta milenario en uno de los paisajes más secos y más degradados de toda la frontera norte de México, un cambio tan gradual que ninguna generación individual llegó a percibirlo por completo en toda su magnitud real. La última pieza dentro de esa larga cadena de infraestructura hidráulica es la presa Morelos, ubicada exactamente en la frontera entre ambos países, cuya función principal consiste en desviar la mayor parte del agua restante del río Colorado hacia los extensos sistemas de riego agrícola del Valle de Mexicali, ya del lado mexicano de la frontera, un distrito agrícola que llegó a sostener, durante décadas enteras, buena parte de la producción de algodón y de otros cultivos de exportación de todo el norte de México. Para cuando el agua llega hasta ese punto tan específico de su recorrido total de más de 2.300 kilómetros, después de haber cruzado 9 estados distintos y de haber sido represada, desviada y repartida en múltiples ocasiones sucesivas a lo largo de todo su curso completo, prácticamente no queda ningún caudal disponible para continuar fluyendo hacia el propio delta y hacia el mar. Originalmente alimentaba sin ninguna interrupción durante milenios. El resultado acumulado de todo ese proceso, sostenido durante décadas consecutivas sin ninguna pausa significativa ni ninguna excepción real, fue que el río Colorado, alguna vez una fuerza natural verdaderamente poderosa capaz de esculpir por sí sola el paisaje entero de toda una región geográfica completa, terminó convertido en uno de los ríos más amenazados de todo el planeta según distintas clasificaciones ambientales internacionales especializadas en el tema, deteniéndose por completo a apenas 112 kilómetros de distancia del propio mar que le daba sentido geográfico a todo su recorrido original. Las comunidades que viven en esa zona del delta, incluyendo al pueblo Cucapá, una comunidad indígena binacional con presencia tanto del lado mexicano como del lado estadounidense de la frontera, con una historia de vida directamente ligada a las aguas de ese mismo río, desde tiempos muchísimo anteriores a la existencia de cualquier frontera política moderna, fueron testigos directos de esa transformación, tan drástica a lo largo de las décadas sucesivas. Según cuenta Amelia Chan Díaz, integrante de esa misma comunidad,
Sus propios familiares que viajaban desde Arizona empezaron a traer noticias cada vez más preocupantes sobre represas construidas río arriba, sobre compuertas que se cerraban de forma progresiva, y sobre flujos de agua desviados que dejarían de llegar hasta el lado mexicano del río, tal como lo habían hecho durante generaciones enteras antes de esas mismas intervenciones. Al principio, cuenta Chan Díaz, esas noticias eran apenas rumores dispersos entre familiares repartidos a ambos lados de la frontera, algo lejano que todavía no afectaba directamente la vida cotidiana de la comunidad. Pero durante la década de los años 90, esa sospecha inicial se convirtió en una certeza dolorosa y absolutamente cotidiana. Entre 1992 y 1993, según sus propias palabras textuales, el agua que llegaba hasta esa zona ya no era la misma de siempre, cada vez más escasa y más irregular, hasta que finalmente dejó de llegar por completo, dejando a toda una comunidad entera sin el propio río que había definido su identidad cultural durante siglos. Frente a este panorama de deterioro sostenido durante décadas enteras sin ninguna señal de mejora a la vista, un grupo cada vez más amplio de científicos, conservacionistas y comunidades locales de ambos lados de la frontera empezó a plantearse, ya entrado el nuevo siglo XXI, una pregunta que en su momento sonaba casi ingenua frente a la magnitud del problema acumulado durante generaciones. ¿Qué pasaría si se le destinara, aunque fuera una pequeña cantidad de agua todavía disponible, específicamente al medio ambiente del delta, en lugar de repartir absolutamente cada gota disponible exclusivamente entre usos agrícolas y urbanos como se había hecho sin ninguna excepción hasta ese momento? Esa pregunta, formulada por primera vez de manera seria y sistemática a partir de la década de los 2000, según relata Yamilet Navarro, especialista directamente involucrada en el proyecto desde sus primeras etapas, abrió la puerta a un proceso binacional de negociación complejo que tomaría todavía más de una década adicional en concretarse en resultados tangibles y verificables sobre el propio terreno del delta. Un momento clave dentro de ese proceso llegó, según recuerda la propia Chan Díaz con bastante claridad, cuando en un año excepcionalmente lluvioso, las presas río arriba tuvieron que liberar flujos extraordinarios de agua para evitar riesgos estructurales graves en sus propias estructuras de contención. Y esa corriente repentina llegó con tanta fuerza inesperada que terminó derribando por completo un puente en la propia zona del delta, un episodio que sorprendió tanto a las autoridades como a los propios habitantes de la región. Fue en ese mismo momento tan particular, presenciando ese episodio de abundancia momentánea y completamente accidental, sin ninguna planificación previa detrás, que científicos, conservacionistas y habitantes de la región comprendieron algo fundamental que terminaría guiando todo el diseño del proyecto posterior durante los años siguientes. Incluso con cantidades relativamente pequeñas de agua liberadas de forma puntual, el ecosistema del delta respondía de inmediato con una capacidad de recuperación realmente notable, mucho más rápida de lo que cualquiera hubiera anticipado dado el estado de sequía tan prolongada que existía hasta ese momento. Según describió después la propia Navarro, aun con poquita agua disponible, el delta demostraba tener una resiliencia realmente increíble y reverdecía con una velocidad que sorprendió genuinamente a los propios especialistas que llevaban ya años enteros estudiando la zona, sin haber presenciado antes una respuesta tan rápida y tan visible del ecosistema completo. Esa constatación tan reveladora abrió el camino hacia el diseño de un experimento formal y deliberado, en lugar de depender exclusivamente de eventos accidentales como el que había derribado aquel puente. En 2012, después de años de negociaciones binacionales complejas entre ambos gobiernos, se firmó un acuerdo formal, conocido técnicamente como la Minuta 319, que por primera vez en la historia del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos, vigente desde 1944, incluyó de forma explícita una asignación específica de agua destinada exclusivamente a fines ambientales, y no solamente a usos agrícolas, industriales o urbanos, como había sido la norma histórica desde la firma original de ese mismo tratado, casi 70 años antes. Con ese marco legal binacional finalmente establecido después de años de negociaciones complejas entre ambos gobiernos, cada uno con sus propios intereses agrícolas y políticos que defender durante todo el proceso, llegó el momento de ejecutar en la práctica el experimento que le da sentido completo a esta historia. Entre el 23 de marzo y el 18 de mayo de 2014, a lo largo de aproximadamente 8 semanas consecutivas de trabajo coordinado entre equipos técnicos de ambos países, se liberaron deliberadamente más de 130 millones de metros cúbicos de agua a través de las compuertas de la presa Morelos, en un evento que pasó a conocerse formalmente, tanto en la prensa especializada como en los círculos científicos internacionales, como el flujo pulso, diseñado específicamente para imitar, de la forma más fiel posible dentro de las limitaciones técnicas y presupuestarias disponibles en ese momento, las inundaciones naturales que históricamente solían ocurrir en el delta antes de que la construcción sucesiva de represas y otras obras de infraestructura hidráulica redujeran de forma tan drástica el flujo natural de agua hacia toda esa región fronteriza compartida.
Jorge Ramírez Hernández, docente del Instituto de Ingeniería y jefe del Centro de Investigación del Agua de la Universidad Autónoma de Baja California, participó directamente en el diseño técnico de todo el proceso, encargándose específicamente de calcular la descarga exacta del agua liberada y de realizar la modelación hidráulica necesaria para determinar tanto la cantidad precisa como el momento exacto de cada liberación, cuidando en todo momento de no poner en riesgo las tierras de cultivo circundantes que dependían de ese mismo sistema hidráulico compartido para sostener su propia producción agrícola cotidiana durante esa misma temporada del año. El resultado de ese experimento tan cuidadosamente calculado superó, en varios aspectos concretos y perfectamente medibles, las expectativas iniciales de los propios científicos involucrados directamente en el proyecto. A mediados de mayo de 2014, por primera vez en casi una década completa, según reportan distintas fuentes especializadas en el tema, el agua del río Colorado volvió a fluir a través de todo su delta hasta alcanzar finalmente el Alto Golfo de California, reconectando de forma temporal, aunque fuera solamente por unas pocas semanas de duración total, el curso completo del río con el propio mar que originalmente lo alimentaba desde hace miles de años de historia geológica. Osbel Hinojosa Huerta, científico mexicano que participó activamente en el equipo encargado de monitorear la vegetación y la vida silvestre del delta durante y después del propio flujo pulso, documentó junto a su equipo de trabajo cómo las plantas nativas volvieron a germinar en distintos puntos del corredor ribereño casi de inmediato y cómo las aves de la zona notaron ese cambio tan significativo en su propio hábitat disponible en cuestión de días desde que empezó a correr el agua. Un año después del propio evento, los científicos encontraron que la vegetación verde a lo largo de las llanuras aluviales ribereñas había aumentado hasta en un 16 o 17% de densidad respecto a los niveles registrados antes del flujo pulso, un incremento medido con metodología científica rigurosa y no simplemente estimado a partir de observaciones informales sobre el terreno. El Instituto Sonorense, una de las organizaciones que participó activamente en todo el proceso de monitoreo posterior, reportó incluso un incremento cercano al 25% en el crecimiento general de plantas nativas en ciertas mediciones específicas, revirtiendo de esa forma toda una década previa de declive sostenido que se venía documentando desde hacía años en la misma zona del delta. Y el propio Osbel Hinojosa Huerta identificó, junto con su equipo de investigación, un indicador biológico particularmente revelador del éxito relativo de todo este experimento binacional. El palmoteador de Yuma, una ave endémica de la región del delta cuya población había venido disminuyendo de forma sostenida y preocupante precisamente por la pérdida progresiva de humedales a lo largo de las décadas anteriores de sequía artificial. Antes del flujo pulso, el hábitat disponible para esta especie tan particular se había quedado prácticamente sin agua ni vegetación suficiente, sin ningún lugar viable donde esta ave pudiera reproducirse con normalidad, ni siquiera sobrevivir de forma estable durante todo el año. Después de la restauración temporal lograda por el propio flujo pulso, ese mismo hábitat se incrementó de forma notable y perfectamente medible, convirtiéndose para los propios especialistas del Instituto Sonorense en uno de los mejores indicadores disponibles de que el ecosistema completo estaba respondiendo positivamente, y de forma bastante rápida, a la intervención binacional recién implementada. Y los beneficios documentados no se limitaron únicamente a las aves. A nivel puramente terrestre, el propio delta también registró un incremento notable en la presencia de coyotes, mapaches, gatos, monteses y especialmente de castores, cuya población y cuyo hábitat disponible también venían en franco declive sostenido antes de este mismo experimento tan cuidadosamente diseñado. Ahora bien, y acá es donde tengo que ser completamente honesto con ustedes sobre el desenlace real y a largo plazo de todo este proyecto binacional, porque sería directamente deshonesto de mi parte presentarlo como un éxito completamente cerrado y sin ningún matiz adicional que agregar a la historia completa. Según documenta un informe posterior elaborado por la propia organización Audubon, especializada en la conservación de aves de todo el continente, el aumento tan significativo en la vegetación que se había observado inicialmente en todo el corredor ribereño después del flujo pulso de 2014 resultó ser, lamentablemente, de bastante corta duración en el tiempo. Para el año 2018, apenas 4 años después del propio evento original, buena parte de esa vegetación recién germinada había vuelto prácticamente a las mismas condiciones de sequedad que existían antes del propio flujo pulso, revirtiendo buena parte de las ganancias iniciales que tanto habían entusiasmado a los propios científicos del proyecto en un primer momento tan esperanzador. De forma similar, la abundancia y la diversidad de aves registrada en el corredor ribereño,
que se había incrementado notablemente durante el año inmediatamente posterior al evento, también se redujo de manera consistente con el paso de los años siguientes, aunque los sitios específicos donde se había realizado un trabajo de restauración activa y deliberada, más allá de la simple liberación puntual de agua, mantuvieron niveles de abundancia de aves consistentemente superiores a las zonas que no habían recibido ningún trabajo adicional de restauración específica más allá del propio pulso. Frente a ese aprendizaje tan valioso, obtenido a partir de un resultado que en un principio podría interpretarse simplemente como una decepción, el propio equipo binacional de científicos ajustó su estrategia para los años siguientes. En lugar de depender exclusivamente de eventos puntuales similares al flujo pulso original, que demostraron generar beneficios reales pero de corta duración si no se combinaban con trabajo de restauración activa adicional, durante los años 2021 y 2022, las entregas de agua ambiental se diseñaron de forma mucho más estratégica, apuntando específicamente al delta central, una zona donde persisten de forma natural condiciones más favorables de agua subterránea, generando de esa manera beneficios ecológicos considerablemente más sostenibles en el tiempo que los logrados por el propio flujo pulso original de 2014. Y ese trabajo de restauración activa, complementario al propio flujo de agua liberado periódicamente cada cierto tiempo, incluyó resultados verdaderamente notables cuando se los mide de forma acumulada a lo largo de varios años consecutivos de trabajo sostenido. Se establecieron o ampliaron 3 sitios activos de restauración de hábitat que en conjunto totalizan 371 hectáreas completas de terreno recuperado, y de manera pasiva, sin intervención humana directa adicional, más allá de la disponibilidad periódica de agua, se restauraron otras 59 hectáreas adicionales sin ningún costo extra de mano de obra. Los tipos de hábitat recuperados a lo largo de todo este proceso incluyen marismas costeras, bosques densos de álamos y sauces, bosques de mezquite adaptados a condiciones más secas y distintos tipos de terrazas ribereñas que sirven de hábitat intermedio para numerosas especies. En total, se plantaron más de 275,000 árboles individuales a lo largo de todo el proyecto completo, con una tasa de supervivencia que, año tras año de seguimiento, osciló entre el 75 y el 95%. Una cifra considerablemente alta y bastante inusual para cualquier proyecto de reforestación desarrollado a esta escala geográfica tan amplia y en condiciones climáticas tan desafiantes como las del propio desierto sonorense. 10 años después de aquel primer flujo pulso tan ampliamente reportado en medios de comunicación de ambos países, distintos habitantes de la zona describen el impacto que ha tenido todo este proceso, no solamente en términos puramente ecológicos y medibles con instrumentos científicos, sino también en un sentido cultural e identitario mucho más profundo y difícil de cuantificar. Según relata la propia Amelia Chan Díaz, integrante de la comunidad Cucapá que abrió esta parte de la historia, volver a estar en contacto directo con la naturaleza, tal como la tuvieron sus propios antepasados durante generaciones enteras, volviendo a ver aves y plantas que antes simplemente no existían en la zona por la falta absoluta de agua disponible, les genera una esperanza genuina de cara al futuro de su propia comunidad, algo que va mucho más allá de cualquier estadística publicada en un informe técnico. Jorge Ramírez Hernández, el propio investigador de la Universidad Autónoma de Baja California que participó en el diseño técnico original del proyecto, destacó además el impacto académico más amplio que ha tenido todo este proceso, más allá de sus resultados puramente ecológicos sobre el terreno, señalando que el modelo hidráulico desarrollado específicamente para el flujo pulso se implementó exitosamente no solamente en la propia presa Morelos, sino también en otros puntos estratégicos adicionales a lo largo del sistema, permitiendo que el agua liberada llegara de forma mucho más eficiente hacia distintas zonas de restauración repartidas por todo el delta completo. Y el proceso, lejos de haberse dado por completamente terminado después de aquel primer experimento de 2014, sigue en desarrollo activo hasta el día de hoy. Se proyecta que para el año 2026 se sumen 200 hectáreas adicionales a todo este proceso de restauración sostenida, ampliando todavía más la superficie total de hábitat recuperado a lo largo del delta del río Colorado, casi 3/4 de siglo después de que la construcción sucesiva de represas y la firma de tratados internacionales de reparto de agua empezaran a secar progresivamente uno de los ecosistemas fluviales más importantes de toda la frontera entre México y Estados Unidos. Y esta historia, para mí, deja una reflexión final que conecta directamente con otras que ya les contamos en este mismo canal sobre proyectos de restauración ecológica en distintas partes de Latinoamérica. La naturaleza, cuando se le da, aunque sea una fracción mínima de lo que originalmente tenía disponible durante milenios enteros,
demuestra una capacidad de respuesta y de recuperación que sorprende una y otra vez a los propios científicos que la estudian de cerca durante años enteros de trabajo de campo sostenido. Pero esa misma historia también demuestra, con la misma contundencia y sin ningún tipo de exageración triunfalista, que los resultados puntuales y espectaculares de un solo evento, por más bien diseñado y por más binacionalmente coordinado que haya estado entre dos gobiernos con intereses muchas veces opuestos, rara vez resultan suficientes por sí solos para garantizar una recuperación permanente, completamente definitiva a lo largo del tiempo. Hace falta, además del propio gesto simbólico tan poderoso de abrir las compuertas después de décadas enteras de mantenerlas cerradas sin ninguna excepción, un compromiso institucional sostenido durante años consecutivos, capaz de aprender de los propios resultados parciales obtenidos en el camino, tanto los positivos como los decepcionantes, y de ajustar la estrategia general con la misma seriedad científica y la misma paciencia diplomática con la que se diseñó originalmente todo el experimento. Y hay algo más que quiero remarcar antes de cerrar esta historia, algo que conecta con la propia naturaleza binacional de todo este proceso tan poco frecuente en la historia ambiental de la región. Pocas veces, dos países vecinos, con fronteras compartidas y con intereses económicos frecuentemente enfrentados entre sí en materia de recursos hídricos tan escasos, logran sostener durante más de una década completa un compromiso conjunto de esta naturaleza, revisando periódicamente sus propios resultados, corrigiendo el rumbo cuando los datos científicos así lo indican, y comprometiéndose formalmente a extender ese mismo esfuerzo hacia el futuro mediante nuevos acuerdos como la propia Minuta 323. Es, en cierto sentido, tan importante como el propio resultado ecológico obtenido sobre el terreno del delta. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.